Buenos hermanos y amigos que nos están viendo, este es su programa de T521, T521, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno con nuestro hermano Robert Poole, Manuel Suárez y un servidor Bruno Smith. Y hoy tenemos a nuestro hermano Alex Ortega desde Colombia. ¿Hay un problema, Alex? Sí, señor, le estoy escuchando perfecto. No sé si ustedes me oyen. Le Sí, oigo y le vemos perfectamente. le escuchamos perfectamente. Ok, Amén. estoy aquí abriendo los archivos, entonces, perfecto. Nuestro hermano Alex Ortega está en Colombia. Él es pastor, lo conocemos desde las redes y él nos da el privilegio de estar con nosotros esta noche, hablar un poco de los tiempos del fin. Él es Sí, señor. pastor, escritor y ha estado en los servicios del Señor por mucho tiempo. Yo no voy a abundar mucho sobre él. Yo quiero que él se introduzca y nos diga qué es lo que él hace, cuántos libros ha escrito, es casado, cuántos hijos tiene y luego entramos en materia. Bueno, Dios le bendiga, hermano Bruno. Robert, hermano Suárez is your last name, right? Sí. Perfecto. Mi nombre es Alexander Ortega, pastor del Movimiento Misionero Mundial, sirviéndole al Señor desde hace varios años, desde el año 1994. Fui misionero a la isla de Trinidad y Tobago por 8 años, desde el año 2008 hasta el 2016. Luego regresamos con mi esposa y nos radicamos nuevamente en nuestra patria, Colombia, y estamos pastoreando una iglesia en el Diamante 2. Mi esposa es Juliana Navarrete. Llevamos 16 años de casado, 21 de habernos conocido. Bueno, estamos bendecidos, tenemos 2 niñas. Por la gracia del Señor y su misericordia, estudié teología, tengo una licenciatura, en inglés sería Bachelor's of Bible and Theology and Pastoral Studies, doble énfasis, diríamos en español, en inglés, bueno. Y he escrito por la gracia de Dios varios libros. El primer libro que escribí fue Sexo Prematrimonial en el año 2000 para la juventud, cuando eso tenía una fundación que trabajamos en colegios y en universidades. Bueno, era el representante legal y líder, y escribí varias revistas en ese libro del sexo prematrimonial. Luego escribí el libro de la Trinidad y sus 2 enemigos históricos, el arrianismo y el sabelianismo. También escribí el libro sobre el origen del calvinismo, el origen oculto del calvinismo, bueno, en la parte histórica, ¿no? Por supuesto, y con énfasis en apología, defensa de la fe que fue dada una vez a los santos, por supuesto. Y también he escrito, que está en el tintero, varios que tengo ahí pendientes, pero no he podido publicarlos con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Ya lo tengo todo escrito. También el libro de Génesis, la interpretación del libro de Génesis. Y estoy ahora trabajando en otro proyecto que es con respecto al Apocalipsis del nuevo orden mundial, con base a los acontecimientos que estamos viendo hoy en día. Amén. Ahí vamos. Muy bueno. Cada uno de esos libros es un buen tema para un programa. Yo espero que esta no sea la última vez que usted esté con nosotros. No, Amén. hermano, tranquilo. Ahí con la ayuda del Señor haremos lo posible. Gloria a Dios. Pero el tema de esta noche es sobre los tiempos finales. Especialmente Amén. me gustaría que usted hablara sobre el rapto, pero usted sabe que los cristianos tenemos 2000 años esperando a Cristo. Sí, Hay algunos cristianos que se han como desesperado y aún estamos en la pandemia y podemos decir que la pandemia lo podemos tomar como una de las señales, tal vez para el fin, no sé, pero hay muchos que dentro de la pandemia, en vez de afirmarse más en Cristo, como que se han apartado un poco más. Entonces, queremos saber su posición en cuanto a los tiempos finales. Ya sabemos que hay gente que no creen en el rapto, hay gente que no cree en el milenio, hay gente que cree que el rapto es a mitad de los 7 años y que va a haber 3 años, bueno, 3 años de gran tribulación. Queremos saber cuál es su postura, primeramente, y después entonces entramos en otras preguntas. Sí, bueno, la postura mía es premilenialista.
De hecho, yo grabé un video con respecto al milenio en la historia. Por supuesto, varios escritores del antiguo, pues estamos hablando de la iglesia posapostólica, estamos hablando de los padres apostólicos de la iglesia patrística del siglo I hasta el siglo VIII o noveno, que es la era de la iglesia patrística. Se escribió mucho de escatología, aunque el énfasis no fue escatológico, por lo que los debates teológicos que surgieron después del primer siglo de la iglesia, de los padres apostólicos y luego los padres apologistas, me refiero, los padres apostólicos es el primer siglo, los discípulos del Señor Jesucristo y los discípulos del Señor Jesucristo, que es la primera generación de cristianos, escribieron como Papias, como, bueno, podría mencionar nombres, pero no entraremos en ese aspecto. Luego vinieron los apologistas, que eran los discípulos de los discípulos. Entre esos, los más reconocidos está Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano, bueno, etcétera. Y ellos escribieron con base a lo que era la doctrina milenialista. La doctrina, pues, usted sabe que existen otras dos posturas, la que es la postmilenialismo y el amilenialismo. A es un prefijo que niega el milenio literal en la tierra, que realmente surge en la iglesia latina desde el siglo III, específicamente los escritos de Orígenes empezaron a introducir poco a poco la doctrina por la interpretación alegórica que le dio Orígenes al libro de Apocalipsis. Y luego se plasmó, por supuesto, con el surgimiento de los escritos de Agustín de Hipona, donde él es el padre del amilenialismo, el clásico, por supuesto, porque hay un amilenialismo moderno que niegan que el reino de Cristo será literal en la tierra. Mi postura es premilenialista, es decir, que el Señor Jesucristo vendrá a establecer su reino milenial acá en la tierra. Y esa postura, por supuesto, tiene bases o argumentos históricos. Yo hago citaciones de los padres apostólicos y los padres apologistas, inclusive antes de Agustín de Hipona, para corroborar que esa era la fe en cuanto a la escatología del primer siglo y del segundo siglo. Es decir, que usted cree un rapto secreto de la iglesia. Sí, sí creo en un rapto secreto de la iglesia. ¿Cuáles son las señales que hay señales antes del rapto secreto de la iglesia o el Señor puede venir ahora mismo sin haber ninguna señal? Hay una doctrina que nos une a todos, a todos tanto los milenialistas como los amilenialistas y los postmilenialistas, que en teología se llama la doctrina de la inminente venida de Cristo, la inminencia, que en teología histórica, nosotros estudiando los libros, encontramos a varios escritores que hablaban acerca de la venida inminente del Señor. Entonces voy a citarles, por ejemplo, Clemente de Roma, que murió en el año 99 después de Cristo. Él escribió, Clemente está en la carta a los romanos, en Filipenses también, donde Pablo habla de Clemente. Y Clemente escribió una carta a los corintios. Él murió en el año 99 después de Cristo, por supuesto. Y él dijo en esa carta a los corintios, dice, si hacemos lo que es justo a los ojos de Dios, entraremos en su reino y recibiremos las promesas, las cuales ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Por lo cual esperamos cada hora el reino de Dios con amor y justicia, porque no sabemos el día en que el Señor aparezca. O sea, esa postura de la doctrina inminente del Señor la tienen todas las diferentes posturas, que Cristo puede venir en cualquier momento. Sí, entonces en ese aspecto, eso es lo que nos une y gloria a Dios por eso, porque Cristo viene y esa es una verdad innegable. Ninguna de esas tres posturas niega esa verdad, que el día y la hora nadie la sabe. Y como lo dijo Clemente, esperamos al Señor cada hora. Amén. Amén. Y hubo un momento ahí que el hermano Manuel se desapareció de pantalla, pensábamos que era el arrebatamiento, pero no. Estamos aquí todavía, No, yo sabía que no, porque yo estoy aquí. Sí, exactamente. Entonces, el hermano Alex, obviamente esa es la postura que creo que todos los que estamos presentes
Sí. tenemos. Nosotros vemos un resurgimiento, literalmente creo que en los últimos 20 años, de la postura post-tribulacional. En otras palabras, que la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia va a tomar, porque todos creo que, como usted dijo, todos creemos en el arrebatamiento de la iglesia. La postura difiere de cuándo, pero ha visto un resurgir, creo, en los últimos 20 años de esa postura de que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Gran tribulación. Ajá. Entonces, ¿cuál sería algunas bases fundamentales desde su perspectiva que nos indican que eso no es cierto, que sería antes de la gran tribulación? ¿Tiene alguna escritura que podría? Sí, claro, yo inclusive tengo una exposición completa, déjame, y la comparto, escatología, déjame abro acá, ok, espérame, y les comparto, tengo muchos textos que corroboran esa posición, ¿no? Que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces, vamos a ver si me sale. ¿Sí salió la imagen? Sí, Sí, claro. Sí. Ok. Entonces, el primer texto con el que nosotros nos basamos es, obviamente yo tengo evidencia, esta es la evidencia interna, lo que llamamos en teología, la evidencia que está escrita en las escrituras, pero hay otras evidencias, la evidencia histórica, la evidencia externa, donde los escritores hablaban sobre el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Por ejemplo, esta promesa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre la tierra, ¿sí? La hora de prueba. Hay algo muy interesante, la preposición ek en griego significa fuera de, déjame, le quito la pantalla para que ustedes me vean el rostro. Ok, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de. En griego aparece guardaré tereso ek, de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. La preposición ek significa fuera de, lejos del griego. No dice, Juan al escribir el Apocalipsis no utiliza la preposición griega día, la cual significa a través de. Es decir, como si el Señor estuviera diciendo, yo te guardaré a través de la hora de prueba, como lo predican los post-tribulacionistas. Sí. No, si la iglesia fuese a ser arrebatada después de la gran tribulación, entonces el Señor hubiera utilizado, Juan hubiese utilizado la preposición griega día, que significa a través de, pero utiliza la preposición en griego ek, que significa fuera de, lejos de. Te guardaré fuera de, lejos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que moran sobre la tierra. Obviamente hay otros textos que corroboran esta doctrina que nosotros creemos y es muy preciosa, y es que la iglesia aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y el capítulo 5 ya levantada. Por decir, Apocalipsis capítulo 4, verso 4 dice, alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. A ningún ángel se le ha prometido coronas en las cabezas. Estos 24 ancianos es una representación de la iglesia redimida del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya le explico por qué. Porque en el capítulo 5, quiero hacer una explicación acá. En el capítulo 5 hay algo interesante. Capítulo 5 es el entronamiento del Señor Jesucristo como Rey sobre la tierra. Y la iglesia ya está presente allá. De hecho, la oración sacerdotal, Juan 17, el Señor dijo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria, que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia va a ver a la gloria del Señor Jesucristo, específicamente la coronación de él como rey en la tierra, que Daniel capítulo 7 habla de esa coronación, donde el juez se sienta y luego hacen venir a un hijo de hombre entre las nubes
y dice que le fue dado honor, poder, gloria y el reino para que todas las naciones le sirvan a él. La versión nueva, versión internacional dice no sirvan, sino para que todas las naciones le adoren a él en la tierra, o sea, cuando él venga y establezca su reino. Entonces, en Apocalipsis 5 está esa coronación. Juan llora porque no hay quien es digno de abrir el libro y desatar los sellos, que representa el título de propiedad de la tierra, de acuerdo a la interpretación de Jeremías. Era sellado de acuerdo a la tradición romana con 7 sellos. Y ninguno era digno en el cielo y en la tierra. No era que no hubiese salvación. Juan está en el cielo y él está viendo los salvos. Lo que él está viendo es perdida la tierra. No, ¿quién va a salvar la tierra? Y ahí es donde lo coronan a él como rey para que venga la tierra. Inmediatamente la iglesia que está en el cielo elabora este precioso canto y le voy a compartir el texto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Por supuesto, los 4 seres vivientes que son tipo de los serafines de Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 10, pero son la representación de los 4 seres vivientes que hay en la tierra: el león, el ave, el ser humano, etcétera. Ellos también necesitan redención, pero no es como nuestra redención. Hay que entender algo muy importante, que es que la redención que el Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario para los seres humanos es muy distinta para la creación. En Romanos 8 dice que la creación está sujeta a esclavitud, pero va a ser redimida. Va a ser redimida. Bueno, de eso no vamos a entrar en detalle porque yo sé que los post-tribulacionistas y los amelianistas atacan ese texto. O sea que los 4 seres vivientes fueron redimidos y están en el cielo. Representan la creación y son parte de la redención. Bueno, entonces sigo haciendo la citación para luego dar respuesta a la pregunta. Y dice que esos 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ahí está diciendo, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tengo más pasajes del libro de Apocalipsis que corroboran que la iglesia estará en el cielo antes de la gran tribulación y durante la tribulación. Amén, Mi amén. hermano amén. Robert se está gozando ahí. Quiero Nos estamos gozando todo. Quiero decirle que las redes están en fuego ahora mismo. La hermana María Aide Duarte, Dios le bendiga, hermano pastor. El hermano Elías Shepherd nos manda bendiciones, y nuestro hermano Correa, amén, amén, amén. Porque obviamente esa es la postura que nosotros también tenemos, y la tenemos no porque nos conviene, sino porque es bíblica. Y una de las cosas que el hermano Alex Ortega mencionaba acerca de la doctrina de la inminencia, eso no es solamente postulado por los padres de la iglesia primitiva, sino que lo vemos en la palabra de Dios. En el momento que nosotros vemos que Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí está la inminencia. Y no solamente eso, vemos que Pablo también pensaba que él iba a estar vivo en el arrebatamiento de la iglesia. Eso está hablando de una inminencia ahí, en cualquier momento dado. Y obviamente mi hermano Manuel Suárez quiere hacer preguntas. Sí, en ese mismo orden de ideas, yo creo que hay evidencia abrumadora para sustentar que el rapto de la iglesia se va a producir antes de la gran tribulación. Nosotros sustentamos esa corriente pre-tribulacionista. Y también hay una posición que es interesante también analizar. Así como hay post-tribulacionista, hay una que plantea que es la mesotribulacionista, que plantea que será en medio de la tribulación. Pero no hay duda que es inminente la venida del Señor, y que así como Pablo esperaba al Señor en sus días, la mayoría de los padres de la iglesia, Clemente, Policarpo, todo ellos también albergaban el mismo sentido de entender que Cristo podía venir en cualquier momento, y
amparándonos también, en dando también más apoyo. La iglesia como novia, que se ha guardado, así como lo dice Apocalipsis 3:11, que se ha guardado, que se ha puesto su vestidura blanca. O sea, ¿qué sentido tendría, qué coherencia tendría que esa iglesia que se ha purificado vaya a pasar por ese escenario oscuro de tormento y tribulación? O sea, no parece hacer sentido. Pero en honor a la justicia, ¿cuál es el postulado que plantean aquellos, hermano pastor Alex Ortega? ¿Cuál es el postulado que plantea aquello que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? ¿En qué se sustenta? Bueno, hablemos la doctrina amilenialista en su escatología. Hablemos, por ejemplo, de los calvinistas clásicos, de aquellos de antes de la reforma o dentro de la misma reforma, porque cuando hablamos de reforma se refiere a la discusión teológica de la soteriología. Sí, Sí. quiero hacer una aclaración, porque la reforma se basó fue en una discusión teológica de la soteriología, más no de la escatología. Más sin embargo, la iglesia protestante de Europa, la que se rebeló contra el clero, ellos se rebelaron fue contra la doctrina soteriológica, más no con la doctrina escatológica, porque ellos mantenían. Exacto, es decir, la evidencia de la salvación, la salvación, sí, producto de la fe y no por obra, más que todo. Perfecto. Pero en cuanto a la escatología, que es el estudio de las cosas del fin, ellos mantuvieron la misma posición de la Iglesia Católica Romana, puesto que ellos siguieron la línea de Agustín de Hipona, un doctor en la teología católica romana, y ellos mantienen la misma posición amilenialista. Entonces, ¿cuál es la posición amilenialista? Ellos citan, el libro de Apocalipsis para ellos es preterista, es decir, sí, la interpretación es alegórica. Sí. No, y la dan con un fundamento histórico, que las figuras que existen simplemente estaban transmitiendo una señal, una evidencia a la iglesia cristiana del primer siglo, que era que el mal no iba a triunfar y que Cristo era el que triunfaba sobre el bien, etcétera. Pero ellos citan el libro de Juan capítulo 17, cuando la oración sacerdotal del Señor en Getsemaní, donde dice: Padre, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el texto base de ellos. Pero obviamente ese texto es aislado del contexto, porque ahí el Señor está orando exactamente por los 11 discípulos. Ya Judas había salido y está hablando es que los guarde a ellos, porque ellos iban a esparcir, pero que los guardara, como así le dijo el Señor a Pedro: yo he orado para que tu fe no falte, y cuando sea restaurado, ve y confirma tu fe a tus hermanos. Entonces, ese Juan capítulo 17 dice claramente: no quiero que los quites del mundo, sino que los guarde. Quiere decir de que no permita que los mate a los 11 discípulos, que los preserve. Ahí en ningún momento está hablando de la iglesia gentil y general. Es en los versos más adelante donde él ora no solamente por ellos, sino los que han de creer por la palabra de ellos. Y luego en el verso 24, el verso clave que dice: quiero que donde yo estoy, ellos también estén, es decir, que estén en la gloria. Entonces, el texto que utilizan: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es la base de ellos para decir de que la iglesia no va a ser arrebatada, sino que va a pasar por la gran tribulación. Amén. Y hablando de gran tribulación, ese periodo de gran tribulación, ¿quiénes van a ir a la gran tribulación? ¿Y habrá gente que se salvará en la gran tribulación? Sí, sí, claro. ¿Quiénes se irán? Hermano, yo he hecho unos estudios y los he presentado en la iglesia, inclusive en YouTube. Usted puede esto en el search o buscar ahí. No, más luego, pastor, hasta usted nos manda un enlace y lo vamos a poner debajo, sí, para que los hermanos puedan ver esos estudios. Sí, yo hice un estudio con respecto para los que son tenidos por dignos, ese pasaje en Lucas donde el Señor dice claramente: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay un grado de dignidad en el requerimiento que el Señor exige a los que Él va a llevar al reino de los cielos. Hace años el Señor me dio esta fórmula de 3 aspectos importantes que cubren el ser
de los que van a ser arrebatados. Primero, búsqueda. Segundo, santificación. Y tercero, servicio. En la búsqueda se obtiene lo que es la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, ayuno, vigilia, lectura bíblica. O sea, la iglesia que va a ser arrebatada va a ser una iglesia llena de Dios, del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18. Antes sí, bien, sé lleno del Espíritu Santo, una iglesia sí, llena del Espíritu Santo. Segundo, santificación. Bueno, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, para que seáis irreprensibles en la venida del Señor Jesucristo. Santificación, es decir, estar limpio. Ahora, el tercer aspecto es el servicio. Es una iglesia activa. El Señor se basó en unas parábolas. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le haya haciendo así, es decir, haciendo la parte que Dios le ha puesto a hacer. Entonces, son tres aspectos importantes que debe tener el cristiano para escapar. Cualquier descuido en esas tres áreas nos pueden afectar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Sí, son responsabilidades, porque los calvinistas descargan toda responsabilidad en Cristo. Él ya lo hizo todo en la cruz, por lo tanto, yo no tengo que hacer nada. No, hay una responsabilidad por parte de nosotros, y esa es la responsabilidad por parte de nosotros. Pastor, yo tuve la oportunidad de escribir un libro titulado Escatología, un orden de los eventos finales, un orden cronológico. Y en eso yo postulaba que el arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos distintos. Perfecto, sí. Y una de las cosas que vemos que las personas que tienen la posición post-tribulacional, ellos dicen cuántas venidas hay. En otras palabras, ellos tratan de mofar la posición nuestra diciendo, pues entonces estamos hablando de una tercera venida, porque ellos tienen el arrebatamiento como la venida. Y entonces segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos habla específicamente que no hay nada que, hay algo que tiene que acontecer antes de la segunda venida. Dice, no vendrá sin que antes venga. Antes. Exactamente, la apostasía y se manifiesta. En otras palabras, que hay requisitos para la segunda venida, pero no lo hay para el arrebatamiento. ¿Qué usted tiene que decirnos en ese contexto? ¿Cuáles versos usted ve que diferencian completamente el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida? Aunque segunda de Tesalonicenses fue escrita en el año 50, segunda carta de Tesalonicenses fue escrita en el año 50 desde Atenas, creo, si no me equivoco, déjame ver. Bueno, después miramos a ver dónde es el origen de las cartas. Pero cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, Pablo no tenía un orden cronológico exacto de los eventos escatológicos. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba revelado. Por eso en Tesalonicenses capítulo 5, él dice, con respecto a los tiempos y las sazones, no tengo necesidad de escribirlos porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Fue hasta el año 100. El libro de Romanos hay una sucesión de eventos de acuerdo al orden paulino, que eso lo podemos mencionar en 1 Corintios capítulo 15, Corintios 15, que fue escrito en el 56. Pero el libro, Pablo murió en el 66, más o menos, 67, en Roma. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 100. Y en el año 100 fue donde surgió la revelación del Señor Jesucristo primeramente y de los eventos cronológicos, de lo que va la sucesión de esos eventos cronológicos. Pablo no supo de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Pablo no supo de la segunda bestia, sabía del anticristo, sí, pero Pablo no supo de esos eventos. Él no conoció detalladamente eso porque eso se lo reveló Dios, fue a Juan. Entonces, basarse un apologista en un solo versículo bíblico sin tener en cuenta el contexto histórico donde fue escrito el libro, en qué año, y tener en cuenta los otros, y sin tener en cuenta el libro de Apocalipsis, que es
decimos nosotros, el unfolding, que es el desenvolvimiento de la profecía, está equivocado. De todas maneras, como el autor de la Biblia no es Pablo, ni Pedro, ni Juan, sino es el Espíritu Santo, y él no se equivoca. Si usted lee, me permite una Biblia, perdón. Claro, claro. Ok. Amén. ¿Cómo están las redes? ¿Cómo están las redes? En fuego, en fuego. Están escribiendo el hermano. Están haciendo preguntas ahí. Ortega. Después al final le hacemos la pregunta. El hermano Alex Ortega tiene muchos seguidores. Dios le bendiga, hermano pastor. Harold Mauricio Puentes Moreno le saluda. Edgar Telo Gavilán. Una gran cantidad de personas están saludando al hermano pastor en estos momentos. Amén, amén. Bueno, vamos a la segunda carta de Tesalonicenses y ahí mismo lo dice. En el capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, un acontecimiento. Sí. Y luego dice, y nuestra reunión con él, 2 eventos. Amén. Pero está separado, mire, eso se llama conjunction. En griego, en gramática, conjunction. Conjunción. Sí, conjunción, que es el que une. Sí. Con una palabra que llama con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y venida de nuestro Señor Jesucristo es manifestación visible, que lo que llamamos en griego, déjame buscar la palabra en griego, ¿alguien me la puede recordar? Creo que la palabra tiene que ver con... Sí, espérate. Parusia. La parusia. La parusia, perfecto. Están hablando en lengua esta gente aquí. Oh. La parusia del Señor. La parusia del Señor y nuestra reunión con él, que es el arrebatamiento, el catching away, decimos en inglés. Sí. Esos 2 eventos están unidos por esa conjunción que en griego es kai, que en español le dice y, pero separa a 2 eventos. Ahí está, hermano. Creo que usted lo trabajó eso en el libro porque lo vi emocionado. No, es que mano Alex, esa es la situación, porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo trata, el Espíritu Santo a través de Pablo, trata con el arrebatamiento de la iglesia, pero en el capítulo 5 trata con lo que se llama el gran día del Señor, que es la segunda venida. Entonces, en Segunda Tesalonicenses, realmente es una continuación de esos capítulos de Primera Tesalonicenses, porque hubo una mala interpretación de lo de Tesalónica. Exactamente. Sí. Entonces ahora él le está aclarando esto, porque, y una de las cosas, hermano pastor, que es mi contención siempre, que Pablo le dice, no os conturbéis. Es muy importante esa palabra. ¿Por qué? Porque si nuestra reunión con Cristo es lo mismo que el gran día del Señor o la segunda venida, ¿por qué Pablo dice no os conturbéis? Porque al contrario debería de ser gozoso. Pero Pablo entiende de que si ellos le dicen no conturbéis, porque el día del Señor, como dicen los profetas antiguos, dice, el día de Jehová no es día de gozo, sino día de oscuridad. Ese es un momento donde la ira de Dios iba a ser desatada. Entonces, por eso, cuando usted estaba diciendo eso, y obviamente coincidimos en todo eso, que yo le he mostrado eso a la iglesia, oye, en detalles que habla acerca de 2 eventos ahí. Y entonces Pablo se da a la tarea de disertar en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses esos 2 eventos. Amén. De hecho, cuando estaba estudiando teología, tuve una enseñanza de un profesor, Salomón Duco, él falleció, excelente, es un doctor en teología, y él nos enseñó algo tan precioso, dice, con respecto a la venida secreta, porque eso se llama la venida secreta del Señor, que son 2 venidas, una secreta y otra pública. Entonces él decía, es como en la ascensión, cuando el Señor resucitó, tuvo una subida secreta. Y luego otra pública. La secreta es que cuando María lo ve por primera vez, que la primera mujer que lo dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, que es vuestro Dios y es mi Dios. ¿Sí? Y él el libro de los Hebreos habla acerca de eso. Él sube y luego en la tarde entra donde están los discípulos y son incrédulos y dice, tócame, ahora sí. Es decir,
A María le dice que no le toque porque no había subido al Padre. Pero en la tarde se le aparece a los discípulos y dice, ya tócanme. Quiere decir que ya había subido. Subió secretamente. Así. Y luego subió públicamente, visto por cerca de 500 hermanos, de acuerdo a Corintios capítulo 15. De la misma manera, la segunda venida del Señor Jesucristo, antes habrá una secreta, que es solamente para la iglesia, vendrá por la iglesia, y la segunda venida visible, que es la parusia, vendrá con la iglesia. De hecho, primero Tesalonicenses 3, creo que el verso 13 dice, cuando Él venga con sus santos, que esa es la segunda venida. En la primera viene por los santos y en la segunda viene con los santos. Amén. Amén. Usted sabe que, yo sé que Manuel, tú tienes una pregunta, pero antes de tú ir a esa pregunta, alguien, bueno, le están poniendo muchos, así, Thumbs up, pero dice Miguel Saldarriaga Andrade, pero ¿por qué en los tiempos finales va a ser una obra en secreto si en toda la Biblia no vemos un acto en secreto? Yo creo que ahí usted respondió esa pregunta. La iba a dejar para lo último, pero ya usted la respondió. A Manuel. Sí, lo que quiero hacer énfasis es, Pastor Ortega, ¿cuál es la importancia para los amigos incluso que nos escuchan, personas que quizá no manejan, que están iniciados en la fe? ¿Cuál es la importancia de tener un conocimiento apologético en esta dirección correcto? Porque el temor muchas veces que se tiene es el siguiente, que aquel que no está esperando la venida, el levantamiento, pues se descuide espiritualmente. Dice, bueno, como no hay un levantamiento, como no viene el Señor nada, que vamos a pasar por esa tribulación, vivimos mezclándonos, pecando, y no hay un cuidado a la santificación ni nada de eso que usted mencionó, de esos 3 puntos. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una enseñanza correcta en cuanto a ese orden de la venida del Señor? ¿Cómo eso influye en el mismo crecimiento del cristiano? De hecho, el ejemplo está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa premura, esa diligencia, ese deseo de evangelizar el mundo, fue porque el Señor les dijo a ellos, y será predicado el evangelio en todas las naciones y luego vendrá el fin. Ellos salieron predicando y por todos lados predicaban porque ellos querían que el Señor viniera. De hecho, antes de él ser llevado al cielo, ellos estaban afanados. Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y el Señor le dijo que no os toca a vosotros. Ustedes más bien quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, me sean testigos. Pero de todas maneras, el saludo de la iglesia cristiana, utilizando una palabra aramea, maranata, que significa Cristo viene, ese era el saludo. Ellos anhelaban la venida del Señor y por ese motivo morían por el Señor. Usted ve a Pablo despidiéndose de Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, y le escribe, 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, dice que el tiempo de mi partida ya está cercano, he peleado la carrera, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, por lo demás me está guardada una corona, y no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Quiere decir de que el apóstol Pablo amó la venida hasta que le cortaron la cabeza. Es decir, la motivación más grande de un cristiano en esta tierra es que el Señor viene por él. Y por eso los que se van en el arrebatamiento son aquellos que aman, desean, piden, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia o la novia dicen, ven. Amén. Esa es la oración y esa debe ser la predicación. Amén. Amén. Hermano pastor, dentro de la gran tribulación, hay un personaje que le llamamos el anticristo. Así a grosso modo, como decimos, ¿qué usted nos puede decir del anticristo? ¿Dónde lo podemos buscar? Tal vez, ¿quién será? Y ese sello del 666, que hay muchas teorías de qué será. A grosso modo, ¿qué más o menos usted nos puede decir de esto? Bueno, del anticristo también he escrito y tengo bastante material con respecto al anticristo. No, usted se tiene que comprometer hoy que tiene que venir otra vez con nosotros. Sí, porque tenemos que hacer mínimo algunos 6 entregas con el pastor. Una serie escatológica. Y yo me comprometo que cuando yo vaya a Colombia voy a su casa.
Listo. Bienvenido, mi hermano. Mire, mi hermano, con respecto al anticristo, como el anticristo, como los 10 reyes, es un misterio. Según de Tesalonicenses capítulo 2 dice, el misterio y la iniquidad está en operación. Juan El dice hijo, que... el hombre inicuo. Sí, exactamente. Es un misterio. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha preparado vasos o personas para hacer Sí, ese personaje. claro. Pero, como el apóstol Juan lo dijo, en primera de Juan capítulo 4, dice, han salido muchos anticristos y el que ha de venir. Lo que pasa es que cuando la iglesia sea arrebatada, será el ungimiento de este líder mundial, que Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 17:8, habla de una bestia que está presa, un demonio que le ayudó en la rebelión a Lucero hijo de la mañana en el cielo y fue apresado. Allá en el abismo está, pero va a ser liberado tan pronto la iglesia sea arrebatada y poseerá a este hombre. Y ahí se manifestará el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Tremendo ese dato, pastor. Eso es Apocalipsis capítulo 17, dijo. 17:8, Okay. 11:7. Dice, la bestia que sube del abismo. Sí. El abismo, por supuesto, es la cárcel de demonios. Actualmente hay candidatos en mis conocimientos y mis estudios que yo he visto. Importante ese dato. Atención, audiencia. Actualmente hay personas con el perfil. Sí. O sea, que pudieran reunir esas condiciones. Sí, las hay. Le voy a decir, en Daniel capítulo 7, la visión de las bestias, la cuarta bestia sobre todo, que era voraz y devoraba todo, que representa al imperio romano, pero no hay una destrucción de esa bestia. Porque esa, bueno, de ahí surgen los 10 reyes, 10 cuernos y un cuerno pequeño. Sí. Entonces, en los años 70 y 80, las escuelas escatológicas interpretaban a esos 10 reyes a la comunidad europea. Porque solo eran 10 en ese momento. Sí, cuando se hizo el tratado en el 50, pero era poquito, luego aumentaron, etcétera. Y que iban a aplicar la moneda del euro a nivel internacional, etcétera. Lo que pasa es que ellos, los escatólogos, no tenían en cuenta otros aspectos. Hay aspectos políticos. Esos 10 cuernos son 10 reyes, no son presidentes. No. Los presidentes son momentáneos. Los reyes que vio tanto el apóstol Juan como el profeta Daniel son reyes que han venido de diferentes dinastías. Inclusive actualmente existen esos reyes, pero están en secreto. Para eso se requiere unos estudios más avanzados que la teología. Investigaciones, como recomiendo los libros de la doctora Cristina Martin. Ella es periodista española. Daniel Stulin, que fue agente de la KGB, ha escrito sobre el Club Bilderberg. Y ellos han estudiado los poderosos del mundo. Es decir, los poderosos del mundo no son los presidentes. Los presidentes simplemente son los que sirven el tinto en la mesa de ellos. Son las marionetas. Son las marionetas. De hecho, yo tengo en Telegram un canal y yo publico noticias con respecto a eso. Y ellos elaboraron un plan desde los años 50, desde que se fundó en el 1954 el Club Bilderberg en Holanda, en ese hotel, y se reunieron cerca de empresarios, líderes comandados por una élite mundial, que ellos reclaman, decimos en inglés, they claim to be the successors, los sucesores de los reyes del pasado. Y ahí están las 10 familias, como la familia Rothschild, la familia Rockefeller, la familia de JP Morgan, la familia Watson, que es la corona inglesa, etcétera. Entonces, ellos son los que tienen el poder en el mundo a través de unas corporaciones que se llaman corporaciones buitres. Es decir, corporaciones, por ejemplo, BlackRock, Vanguard Group, State Street, JP Morgan, etcétera. Ellos son los dueños de todo. Ellos crearon la ONU, ellos crearon la Comunidad Europea, ellos crearon
Por ejemplo, los tratados en 1995, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, todos ellos lo trataron para establecer un gobierno mundial. Y ellos saben de que ellos no pueden gobernar ese reino, porque ellos están esperando que Satanás les revele quién es. Y entre los medios, mandos medios que se llama, Cristina Martin lo llama el grupo Sterling, que es el comité ejecutivo que está liderado por 33 líderes mundiales que son empresarios, dueños del mundo. Está uno de ellos, que es el que quiere ser el Dios de este mundo. ¿Sabe quiere que gobernar? ¿Sabe qué, pastor? No solamente están los Bilderbergers, está la Comisión Trilateral, que realmente sí. La cabecilla de los Bilderberger y la Comisión Trilateral realmente son las mismas personas, son las mismas. Sí, son los masónicos sí. También, y son parte de lo que es el Illuminati. Y una de las cosas muy importantes que el pastor acaba de decir es que todos estos grupos realmente están esperando el gran arquitecto. Se conoce a los masónicos, el gran arquitecto, que es realmente la persona que va a tomar la posición de líder de todo esto que estamos aconteciendo. De manera que, oye, todas las personas que nos están mirando, estos datos son importantísimos. Al final, obviamente, vamos a pedir al pastor que nos dé los datos de dónde conseguir estos libros de él, porque ya vemos que hay definitivamente, hay mucho material que es importante para el pueblo cristiano. Sabe que nosotros dijimos 1 hora, pero cuando la cosa está buena, como que no me gusta terminar muchas veces. Pero, ¿sabe que el pastor, no sé si se lo olvidó, pero él no dijo nada sobre el 666. No sé si tenía algún pedacito que decir sobre eso. Bueno, el 666 son 3: marca, nombre y número. Sí, exacto. En los años 70, 80, cuando se estableció la unidad del precio común, UPC, algo así, que era el código de barras que aparecía el 666, muchos decían que esa era la marca de la bestia. Que desde ahí se especuló que era la marca de la bestia ya. Correcto, pero obviamente no lo es, porque esto, lo que es la marca, nombre y número de la bestia será revelado es a los que permanezcan en la gran tribulación, porque eso va a ser impuesto por la imagen de la bestia a la mitad de la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación, el anticristo va a ser herido de muerte a través de una espada y luego él va a revivir, pero la segunda bestia, que es el falso profeta, mandará a los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 13, que le hagan una imagen. ¿Qué es esa imagen? Aquí entramos con lo que estamos viendo. Yo traté de hacer una maestría, pero no la terminé, y vi lo que es cosmovisión cristiana. Sí, sí. Y como cosmovisión cristiana le enseñan a uno a leer las noticias desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista divino. Entonces, mire, actualmente uno de los arquitectos de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en el mundo, es Klaus Schwab, que es el presidente y fundador del Foro Mundial Económico. Y Klaus Schwab es el arquitecto también de la imposición de la 4ª revolución industrial, que es la imposición de la inteligencia artificial en el mundo. ¿Sí? Él en el 2016 dijo en una entrevista en Francia que en 10 años, es decir, en el 2026, todos los seres humanos estarían conectados a las máquinas a través de un microchip dentro del cuerpo. Eso lo dijo en el 2016, lo están diciendo ellos, yo no lo digo, no son teorías conspirativas, él lo dice, ahí está el video, y están trabajando en eso. Albert Bourla, que es el CEO o el presidente o el ejecutivo de la compañía de farmacéutica de estas inyecciones, una que empieza por FAI y termina por RR, no la digo porque no nos bloquean la señal. Sí. Él dijo en el 2017, tenemos la tecnología para introducirle dentro del ser humano en una pastilla, en una cápsula, tablet, un microchip, para que el cuerpo se integre al mundo virtual. Es decir, estamos en la época donde el ser humano puede ser conectado al mundo virtual.
Y lo están haciendo con nanotecnología, y eso se verá reflejado en la mitad de la gran tribulación. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el número? ¿Y por qué no hay perdón de Dios al aceptar eso? Se lo voy a explicar claramente. La imagen de la bestia es la máxima expresión de la inteligencia artificial. Usted sabe, mi hermano, que en el mundo existen 4 a 5 computadores más potentes que son con procesadores cuánticos, donde los procesos son millones de procesos matemáticos, algebraicos, de cualquier dato en segundos. La IBM tiene uno, Sí. Google tiene otro, China tiene otro, Japón tiene otro, etc. Sí. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Ellos pretenden controlar todo el mundo con la informática. Para la gran tribulación, para la mitad de la gran tribulación, la imagen de la bestia que se le concedió que hablase, que tuviese vida y que hablase, es decir, como voluntad propia, es la manifestación viviente de la inteligencia artificial. Es decir, el anticristo le sacarán, como lo dice Ray Kurzweil, que es el ingeniero de la Google, que es un ideólogo también. Él dijo que en el 2029 los seres humanos tendrían nanotecnología corriendo por sus venas y controlando su cerebro. ¿Qué le estoy diciendo esto? Ray Kurzweil es un personaje real, usted lo puede buscar en internet, puede encontrar en YouTube sus confesiones o afirmaciones. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Estoy diciendo de que el anticristo le van a sacar todos sus pensamientos y se los van a integrar a esta imagen, de tal manera de que la imagen es una copia del anticristo, con sus pensamientos, con su voz, etcétera. Porque ese es el fin del transhumanismo, que es la vida eterna con la tecnología, que los seres humanos le saquen su alma y se la integren a la máquina para que ellos permanezcan para siempre. Supuestamente dice la doctrina del transhumanismo, una doctrina diabólica, por supuesto. Ahí entonces, llegamos. La imagen de la bestia es el cerebro informático del anticristo, y todos los seres humanos, si se cumple el deseo de Klaus Schwab, el de Ray Kurzweil y el de otros que han anunciado la unión del ser humano con la máquina a través de la nanotecnología, entonces los hombres, al aceptar la marca, el nombre y el número, que a propósito va a ser integrado en la mano, y ya hay proyectos, por ejemplo, DARPA, un estamento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, tiene una agencia que se llama Profusa. Usted puede buscar en YouTube Profusa y puede encontrar allá un microchip orgánico que se le integra y hace parte del cuerpo y no lo rechaza. ¿Y usted cree que el metaverso tiene algo que ver con todo esto? Sí, sí, el metaverso es una comunicación con demonios, pero lo podríamos hablar en otro tema. Lo podríamos hablar en otro tema. Ok, perfecto. Sí, ¿Ya se comprometió? ¿Ya se comprometió? Pero hablemos, ¿por qué no tendrá perdón de Dios quien acepte la marca? Sí. Le voy a decir por qué. Porque el anticristo es mire, Satanás, el anticristo y el falso profeta es una imitación del Dios Trino. Sí. Y el anticristo es una imitación de Cristo. El falso profeta es una imitación del Espíritu Santo. Sí. Y obviamente Satanás es la imitación falsa de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? De que el anticristo representará, que será el falso Mesías, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros y estamos unidos a la cabeza de Cristo por el Espíritu Santo, de igual manera, los que acepten la marca, el nombre o el número de la bestia, voluntariamente se unirán a la imagen de la bestia, es decir, a la expresión máxima de la inteligencia artificial, que es el anticristo, su cabeza, y él es el que controlará esa imagen, es decir, los controla a nivel mundial.
todos serán controlados a nivel mundial y el anticristo a través de su imagen será omnipresente porque estará en todos los aparatos electrónicos de Android, de Apple, estará en los televisores, en todos los lugares del planeta y del mundo al mismo tiempo. Al aceptar voluntariamente ser parte del cuerpo del anticristo, obviamente ellos serán condenados. Bueno, en ese caso no tan voluntariamente. Porque son engañados. Muy importante ese dato. Excelente analogía, excelente analogía. Oye, Robert, yo quiero saludar a alguna de la gente de aquí, especialmente Juan Correa, dice que quiere el libro. Y dice Sí, Junior sí. Charlo, tranquilo Juan Correa, que Robert no va a tener que conseguir esos libros del pastor a todos. Ya estamos en acción sobre eso. Pero ¿sabes? Hay un hermano aquí que preguntó, déjame ver, si este problema que está pasando en Ucrania, ese es Harold Mauricio Puente Moreno, ¿qué tiene que ver la invasión de Rusia a Ucrania en... Dentro del Sí, orden escatológico, con el fin de estos tiempos? ¿Tiene algo que ver esto? No quiero dejar ninguna pregunta pasar. Bueno, esa pregunta se la voy a dar al presidente de El Salvador, a Bukele. Él le respondió en un Twitter. Sí. Y él dijo, la verdadera guerra no está en Ucrania, está en Canadá, está en Alemania, está en Inglaterra, con todas las protestas que se han levantado contra esta dictadura sanitaria. Sí. Dijo, Ucrania es un distractor. Bueno, esa es su opinión. Puede ser un distractor con respecto a lo que está ocurriendo actualmente. Sí. Eso lo dijo Bukele, ¿no? No lo digo yo. Sí. Y yo particularmente, pastor, la Biblia ya nos dice que habrá guerra y rumores de guerras. Ajá. La problemática es que cada vez que acontece algo, la persona quiere poner eso en la cronología de eventos futuros. Y a veces, muchas veces no es así. No podemos, cada vez que hay un rumor de guerra, ¿dónde cabe eso? Porque entonces, ¿dónde? Ya viene el fin, ya viene el fin. Sí, entonces que se comete una gran cantidad de errores basado en eso. Mi hermano, usted sabe que hemos estado aquí. Robert, ¿tú tenías una pregunta? Sí, no, algo que el pastor estaba diciendo, que yo lo veía de esa forma, pero un tanto, vamos a decir por la misma línea, es que cuando el creyente viene a Cristo, el Espíritu Santo de Dios está dentro de esa persona. En otras palabras, que ahora es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en uno. Cuando la persona tome la señal de la bestia, el diablo mismo está dentro ahora de la persona, porque de la misma forma que el creyente ahora es parte del cuerpo de Cristo, la misma forma, el que toma la señal, ya sea el nombre, ya sea la marca o el número, viene a ser ahora parte íntegro de lo que es Satanás mismo, y por ende ya realmente no es, y digo esto con mucho cuidado, 100% humano. Y es un problema porque en el libro de los Hebreos nos dice que Cristo vino a morir ¿por quién? Por la descendencia de Abraham. Entonces, otra palabra, por las personas humanas, carne humana de las personas. Pero cuando ya tú tienes dentro de ti un ADN satánico realmente, ya tú no eres remisible. Perfecto. Amén. De eso podríamos hablar y ampliar, pero exacto. Por eso es que usted tiene que volver otra vez. Y usted sabe que la gente de las redes se han mantenido ahí, en vez de bajar los números han estado subiendo. Sí. Adiós la gloria. Usted tenía que decir algo más. Saludos para todos los que están ahí enlazados, conectados, siguiendo la transmisión. Y conéctese con nosotros todos los lunes que vamos a tener temas de interés para ustedes. Pero no dejen de seguirnos a nosotros y también los links que vamos a poner del pastor. Pastor, mire, ya casi para terminar, porque yo sé que usted es un hombre ocupado también. Hemos hablado del rapto, de la gran tribulación, el anticristo. Hay gente que tiene miedo a la gran tribulación y el anticristo y esas cosas. Pero ya para terminar, para que nosotros nos quedemos con eso que nosotros vamos a vivir en el futuro. Háblenos un poquito de cómo va a ser la vida en el milenio y ya para la eternidad con Jesucristo, para que nos vayamos refrescados. Señores, aquí le está dando el apocalipsis entero casi. Esa es la idea. No, vamos a una motivación, porque 1 Tesalonicenses 4 termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Realmente el arrebatamiento no tiene por qué asustarnos. Al contrario, nos tienes que alegrar. Sí, eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es
la culminación del plan de redención. La salvación está conformada en 3 etapas: cuando creímos, ahora y la futura. Fuimos salvos, fuimos justificados, ahora estamos siendo santificados, pero vamos para la glorificación. La glorificación es el estado que vamos a recibir para toda la eternidad, que es tener una naturaleza inmortal, incorruptible, como la del cuerpo del Señor Jesucristo. Lo dice 1 Juan 3, lo dice Filipenses 3:20, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea un cuerpo semejante a la gloria suya. Y Pablo dice en Romanos 8 acerca de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos debe motivar y anhelar. ¿Por qué? Porque vamos a ser inmortales. Amén. Vamos a ser eternos y vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Cosas que ojo no vio, ni oído, ni ojo ha visto, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo más precioso que puede haber, estar con el Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Es decir, ya ahí sí yo creo la doctrina de que después de que sea la glorificación seré salvo, siempre salvo. Siempre salvo. Ahí sí. Y nunca la perderemos, porque no vamos a salvo, siempre salvo. ¿Sabe, pastor, que una persona me texteó una vez, me dice: Robert, después del milenio vemos una rebelión? Tú me estás diciendo que hay gente que podemos perdernos. Digo yo, no, tranquilo. Ese otro grupo de personas que realmente hubieron muchos sobrevivientes de la gran tribulación que entraron al milenio. Esas personas. Lo que hay que decirle a esa persona: trata de irte en el rato. Exacto. Esas personas, increíblemente, esas personas se van a reproducir durante el milenio, van a tener hijos. Y la Biblia dice que los años del hombre serán como los años del cedro. Estamos hablando de un regénesis. Esa gente va a durar. Satanás es suelto por un poquito de tiempo, que se crece poco tiempo, es un año, y logra engañar una gran cantidad, la mayoría de esas personas. Y esas son las personas que son, obviamente, pero nosotros no. Ya nosotros básicamente estamos con el Señor para siempre. Amén. Okay, ahora, pastor, yo me pongo, antes de terminar este excelente programa, yo me pongo del lado de los seguidores, de los amigos que han estado pendientes de la transmisión. De todos los libros que usted ha escrito, ¿por cuál título se debe preguntar para manejar todos estos temas? O sea, cuando le escriban, ¿cuál es el título que tiene que yo? En escatología los tengo en el tintero. Okay. Tengo los archivos. Lo que pasa es que pero algunos escritores que pueda recomendarle a los amigos. Sí. Le recomiendo, cuando estaba estudiando teología, ya le digo. Y una de las cosas, libro lo tengo en inglés, Things to Come, que es de J. Dwight Pentecost. Este libro es la recopilación más académica que puede haber en escatología de la doctrina nuestra, y que es pretribulacionista, milenialista, por supuesto. Excelente. Y escrito por Pentecost, una autoridad en el área, ¿ok? Un doctor en teología. Sí. Académico. Perfecto. Entonces, se lo recomiendo. Está en español. En español, que dice Things to Come, las cosas que han de venir, pero no recuerdo bien. Sí. Inclusive se mueve. Coloca usted J. Dwight Pentecost, así como está, y por ahí en Google, googlea y encuentra usted el PDF en español. Me gusta más leer la literatura en inglés, es más, se concentra uno más. Eso siempre yo he dicho, pero queremos decirle a todas las personas que nos están siguiendo, este tema con el pastor, además de otros temas, lo tenemos todos en YouTube. Vaya allí y hágase, síganos. Solamente tienen que darle like, comenten y agréguense para que cada vez que nosotros hagamos, y obviamente este no va a ser el último programa que vamos a tener con el pastor, porque oye, es contundente no solamente su conocimiento, sino que es lo más importante, es escritural, tiene la escritura como base de todo lo que muestra. Y le damos muchas gracias al pastor. El pastor, usted lo ve que un hombre humilde, un hombre de Dios,
y le damos Sí, gracias. sí. Nos sentimos como que lo conocemos hace mucho tiempo. Hemos hablado como que nos conocemos Pues hace mucho hemos tiempo. sido amigos, hermano Bruno, por mucho tiempo, pero mire, hasta ahí Sí. compartimos. Y como le digo, cuando vaya a Colombia, caigo por su casa, me tiene que guardar una bandeja paisa. Okay. Bueno, aquí es el mute santanderiano, pero no hay problema. Mucho Santa, ok, lo mismo entonces. Dice, dice el pastor Juan Correa que se llama Eventos del Porvenir, él lo tiene. Sí, exactamente. Bueno, mis Eventos hermanos que están en las redes, Dios les bendiga. Muchas, pero muchas gracias. Todavía ustedes están todos ahí. Los números no han bajado, sino que han subido y le damos gracias a Dios por lo que el pastor trajo a nosotros hoy. Nos enseñó sobre el rapto, la gran tribulación, el anticristo, hasta el final, donde vamos a estar toda una eternidad ya con Cristo. Amén. Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Y siempre me gusta incluir ya al final del programa porque no sabemos si hay una persona que no conoce a Cristo. Si usted quiere vivir toda una eternidad con Cristo, usted necesita recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es lo único que le asegura que usted no va a pasar, como ya hablamos, la gran tribulación. El hermano hablaba de 3 puntos y todo usted debe saberlo en vivo. para que el Señor lo tenga en memoria. Le bendecimos y le damos gracias por su atención. Estaremos aquí el lunes con otro programa para la bendición de usted y cuando el pastor vuelva con nosotros, también le vamos a decir para que nos podamos gozar todos juntos. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Este fue su programa T5 21, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Bendiciones. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos Robert, Amén. Manuel y Bruno, y a toda la audiencia. Que el Señor les bendiga. Amén.